El ser humano es mecánica como un auto. La mecánica está en 9 centros. Y a su vez, el ser humano no es solo mecánica, es su historia. ¿Qué es su historia? Su familia, su tradición, su árbol genealógico, cómo lo criaron, dónde creció, lo que experimentó luego, la identidad por experiencia, la identidad por herencia. La vas a tener toda tu vida, la identidad por herencia. Tu herencia genética, pero también tienes una genética estelar. Y tienes 9 centros donde entra y sale energía. Te guste o no te guste, esto es mecánica, esto es real. Tienes 9 centros que son mecánicos, que funcionan de manera mecánica. Estos centros han influenciado en tu vida, en el pasado, en el presente y en el futuro lo harán. O sea, a partir de estos centros, yo puedo, sumado a tu historia, si tu papá era un borracho, si tu mamá tuvo problemas, lo que sea, lo que heredaste, la identidad por herencia, la identidad por experiencia y por conocimiento es la segunda identidad, y la tercera es la identidad complementaria por pareja, por vínculo. En esas tres son las formas de la identidad, donde tú aprendes de los demás en tus vínculos, lo que heredaste de tu familia y lo que experimentas y lo que aprendes. Entonces, somos mecánica, somos historia personal, somos muchas cosas, somos cuerpo, mente y espíritu. ¿A qué voy con todo esto? A que hay desequilibrios si nosotros no estamos equilibrados, porque si yo estoy mucho en el espíritu, me vuelo en mi influencia astrológica y el portal de que hoy es 4 de abril y que no sé qué, mi vida, pará, tan volado, vuelve a tu... Y también está el tradicional de la mente, no, porque todo es racional, la astrología no existe, todo es mentira, bla, bla, bla. Paren un poco, no se desequilibren ni acá ni acá, y después están los desequilibrados del cuerpo físico. No, todo es mi cuerpo, todo es físico, olvidando la mente y olvidando el alma. No, vamos a relajarnos y yo también. Tratamos de buscar un equilibrio entre el cuerpo, mente y el espíritu. Y a su vez, volviendo al inicio del video y cerrándolo, somos mecánica de 9 centros. Esta mecánica de centros definidos e indefinidos construye nuestra vida, maneja nuestra vida, te guste o no te guste, creas o no lo creas. Está comprobado. Entonces, si tú tienes un centro definido o indefinido, va a afectar en tu vida de una forma diferente. Incluso te aseguro que va a afectar que afectó en el pasado, y te lo puedo comprobar muy fácilmente. Entonces, tenemos 4 centros motores, 3 centros de conciencia: el centro conciencia corporal, conciencia mental y conciencia emocional. Lo que estoy diciendo acá. Por esos centros entra y sale de la energía. Tenemos estos dos centros que son como centros mentales, por así decirlo, mal llamado. Tenemos 2 centros de presión: el centro de la cabeza, que es una presión de la cabeza, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las preguntas que se hace la cabeza? Bla, 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 bla. Y el centro de la raíz, termina esto, termina lo otro, tienes que hacer el trabajo, tienes que... Y luego tenemos un centro de identidad y un centro de expresión. Estos centros están definidos e indefinidos y hay que ver en cada caso, porque es todo único. Por eso hay que conocer tu mecánica y hay que conocer tu historia y hay que conocerte a ti mismo, porque eso te va a liberar de la mente, sobre todo del mundo, de tomar decisiones mentalmente, de que la mente. O de tu dolor, o de tu drama, o de tu sufrimiento, de dónde viene, de dónde no viene. De una manera mecánica es una cosa, punto. Después tenemos otras cosas que ver. Por eso he creado el centro de autoconocimiento, que se mezcla las herramientas psicológicas, espirituales y físicas para un bienestar en cada persona y para conocerse a sí mismo sin que nadie te diga cómo eres, sino que tú lo puedas experimentar por ti mismo. Yo te doy la información y luego tú lo experimentas, vas a ver que es real. Entonces, conoce tu mecánica, conoce tu historia y libérate para vivir plenamente.